Él es el procurador de la administración y vamos a hablar con él de algunos temas, pero hoy yo estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido, licenciado, porque pareciera que no hemos logrado entender o no queremos entender el significado de la palabra suplente versus el significado de vice. Y yo busqué en el diccionario y suplente dice lo siguiente, que puede suplir a otra persona si es necesario en un cargo, función o actividad. Dice, de ser necesario, lo establece aquí el diccionario, amigos televidentes. Estaba buscando la definición de vice, voy a buscarla y en breve se las digo, pero es que lo que me llama la atención es lo siguiente. Aquí dice, miembros de la sociedad civil rechazan y condenan la posibilidad de aprobar una ley para que los diputados suplentes cobren un salario de $6,000 igual a los de los viceministros de Estado. Las reacciones fluyen luego de la posibilidad de llevar al Pleno de la Asamblea de Diputados un proyecto de ley para equiparar los salarios de 2,000 a 6,000 para los legisladores o diputados suplentes. Es lo mismo, señor Rigoberto González, con su conocimiento, un viceministro que un suplente a diputado, un suplente a magistrado de la Corte, un suplente a magistrado del Tribunal Electoral. Sí, buenos días en primer lugar, Álvaro. Y quiero hacer una aclaración, Álvaro, antes de darte la respuesta a la pregunta. Que la situación esta en la que, como procurador de la administración, puedo dar una opinión, es porque eso está dentro de las responsabilidades que le corresponde a la Procuraduría de la Administración. A lo largo de los últimos años, aquí tengo los distintos momentos en los que eso se puede acreditar. Este ha sido un tema sobre el cual se le ha pedido opinión a la Procuraduría de la Administración en distintos momentos, por distintos tipos de funcionarios e incluyendo inclusive en su oportunidad a presidentes de la Asamblea con respecto a la naturaleza, al estatus, a las asignaciones que perciben y a la labor que deben desempeñar en ciertos cargos públicos quienes como personas han sido electas suplentes de diputados o diputados suplentes, como se le quiera llamar, pero que al fin y al cabo son lo que la Constitución señala. Y con respecto a eso es la razón por la cual en su momento, cuando se dio esta situación hace unos meses atrás, y dimos el pronunciamiento y se lo hicimos saber al presidente de la Asamblea en aquel momento, el diputado Valderrama, y le dimos copia al Contralor de la República y que ha generado ahora también con unos días o unos meses después el momento en el que nos encontramos. Así que esto es un tema que lo digo, se dio la opinión, se dio el pronunciamiento de la Procuraduría, no por un capricho, no por un interés personal, sino por un interés en función de interés general y en función de la responsabilidad que la Constitución le asigna al Procurador de la Administración. Con respecto a la pregunta, obvio que hay una diferencia entre cuando uno habla de un vice y uno habla de un suplente, pero en última instancia terminan siendo lo mismo. Pongamos por caso, el vicepresidente en Panamá cuando es elegido en función de ser suplente en el evento en que requiera reemplazar temporalmente al presidente de la República. Igual ocurre en todas partes del mundo, la concepción del viceministro, vicepresidente, etcétera, en principio es eso. Lo único que en Panamá, por ejemplo, para concretar el caso de un viceministro, se le da funciones dentro de la estructura de forma tal que él tenga un espacio dentro de las funciones que le corresponde al ministerio respectivo para que lleve a cabo unas funciones en concreto. O sea, se le asignan funciones y tiene la responsabilidad de presentarse a laborar definitivamente en calendario de lunes a viernes. Exacto, se le asignan. Por eso es que uno cada vez más está observándose que en distintos ministerios existe más de un viceministro para darle a las distintas
funciones que le corresponde a ese ministerio y descentralizarlo un poco más. Pero tienen que ir a laborar, tienen que ejercer sus funciones. Aquí no hay ningún viceministro que se quede en la casa acostado en una No, hamaca no, y cobre su salario. No. Entonces, no lo en veo. el caso del suplente, en el caso de un suplente, en el caso de los diputados suplentes, lo que debe entenderse es esto, es alguien que es electo igual que el principal para que en el evento en que se haga necesario reemplazar temporalmente al titular, él asuma el cargo como si lo fuese. Esa es la figura del suplente. Tiene que ser habilitado por el principal. Muy bien, y tiene que ser habilitado, porque lo que se quiere es que a la vez que el titular esté funcionando, ejerciendo su cargo, el suplente no lo esté haciendo, ¿sí? Sería todo un contrasentido que por una parte se esté ejerciendo el cargo el titular y el suplente también lo esté ejerciendo. Entonces ya habría más de un cargo en la asamblea que sumarían los 71, entonces ya no serían 71 diputados. O sea, no puede estar el principal sesionando en el pleno No. y el suplente en una comisión, o el principal en una comisión y el suplente en otra comisión. Para que el suplente pueda ejercer el cargo del titular, el titular tiene que separarse temporalmente. Y cuando se separa temporalmente no puede ejercer como diputado. Es que la misma figura conlleva eso. Voy a poner un ejemplo gráfico, Álvaro. Cuando entran a un campo de juego de fútbol, entran 11 y 11 jugadores. En la banca hay quienes lo pueden reemplazar. Por muy buenos que sean, no pueden entrar a jugar a igual que el titular en el campo de juego. Por eso es la figura del suplente. No pueden actuar los dos a la vez, porque de lo contrario entonces conviertes en ventaja una situación de que en vez de un voto, por ejemplo, como dices tú muy bien, que el diputado esté en el pleno y el suplente en la comisión, en el momento de lado él tiene que tomar una decisión. Jurídicamente eso es un contrasentido. Entonces, el caso que se plantea en este momento y que continúa sobre el tapete de que los suplentes a diputados puedan tener dos salarios, que ellos dicen que eso no es salario, lo que cobran en la asamblea, $2,000 mensuales, 1.500 en gasolina y 500 en dieta o viático, y trabajar en una institución como es el caso de 26 suplentes a diputados que hoy están en esa doble función? Volvemos a la misma idea. Primero, y voy a sustentarme en la opinión que en su momento dimos, ¿sí? Se analizó lo que establece la Constitución, se estableció lo que establece el reglamento interno de la Asamblea, se analizaron fallos de la Corte Suprema que se han pronunciado sobre este tema y se tomó en cuenta las distintas opiniones que ya desde hace un momento ha emitido en diversas épocas la Procuraduría de la Administración. Lo concreto es lo siguiente, y nunca se puede perder de vista. Ningún funcionario del Estado puede percibir doble sueldo del Estado, salvo, dice la Constitución, las excepciones especiales que establezca la ley, como es el caso de aquellas personas que, siendo funcionarios públicos, un magistrado de la Corte sea profesor universitario, ¿sí? Por ejemplo, de la Universidad de Panamá. Esa es una excepción. Hay otras docentes, más. Dice ahí. Docentes, pero eso es una excepción. Pero más adelante esa misma norma dice que no pueden desempeñar jornadas simultáneas. Dicho de otra manera, aun cuando una persona pudiese percibir, por la excepción que le establezca la ley, doble sueldo del Estado, lo que no lo puede percibir en jornada simultánea, ¿sí? Claro. En jornada simultánea, es decir, si usted trabaja de 8 a 12, a esa hora usted no puede estar en la universidad y no puede estar en una magistratura. Eso es lo que quiere decir la norma. ¿Qué ocurre en el caso especial de los diputados? Que hay otra situación. Aquí en el caso de los diputados sería que, como la sesión es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, a esa misma hora no puede ser profesor en ningún plantel educativo de este país. Exacto, pero viene la otra excepción, Álvaro. Es que también tenemos que tener presente lo que dice el artículo 156 de la Constitución, que es una excepción todavía más específica que se aplica al titular y al suplente. Cuando dice la norma, la Constitución, que los diputados principales y suplentes, mira lo que dice, cuando estos últimos estén ejerciendo el cargo, ¿cuál cargo? El del titular, ¿sí? Es decir, lo han reemplazado temporalmente. No podrán aceptar ningún empleo público remunerado. No podrán aceptar, o sea, ni siquiera te deja abierta la posibilidad de pedir permiso. Ahora bien, por lo que veo ahí, porque es contundente. Sí, no. Mientras esté ejerciendo el cargo. Exacto. Por eso que la norma dice esto. En el caso concreto de los que ya están nombrados en X institución del Estado, mientras ellos no reemplacen al titular, pueden estar laborando. Ese no sería el debate.
El debate es que estás trabajando en una institución del Estado y estás percibiendo el emolumento de la Asamblea. ¿Qué quiere decir eso? Para que tú percibas unos emolumentos del Estado, llámenlos como lo quieran llamar, tú tienes que justificar, y la justificación es del suplente que está desempeñando el cargo. Está habilitado. Está habilitado, y la habilitación implica reemplazar al titular porque el titular no está. Por lo tanto, aun cuando él pudiera laborar, no puede percibirlo de la Asamblea, porque la única forma de percibirlo es: yo estoy laborando como diputado. Ese es el principio de esto. Entonces, si mañana pasado van a regular este tema y digan, bueno, ellos van a percibirlo, ¿en función de qué lo van a percibir? Esa es la primera pregunta que tienen que hacerse. Lo vas a percibir en función que es que tú fuiste electo y tú eres suplente, pero sin trabajar, sin reemplazar al titular. Eso es lo que llevó a la Corte en un momento dado, en el 2004, no hace muchos años, donde dijo muy claramente que el diputado suplente, mientras no ejerza el cargo del titular, no es funcionario público. ¿Sí? Y como no es funcionario público, obviamente no puede estar percibiendo emolumentos. Eso lo dice la Corte claramente. Pero para poder percibir los emolumentos, volvemos a lo mismo, tienes que reemplazar al titular. Y durante el tiempo que él reemplaza al titular, si está ejerciendo otro cargo público, tiene que separarse con licencia sin sueldo. Sin sueldo. Todo eso está bien explicado en el pronunciamiento que hicimos en su momento. Y bueno, eso es una posición. Hay personas que lo dicen, eso a mí no me va a causar ningún desmedro en la autoridad de un procurador. Y dice, eso es una opinión no vinculante. Eso yo lo sé. Yo no sí, usted no puede condenar a nadie. Sí, pero no es vinculante, pero no es cualquier opinión, Álvaro. Exacto. Es la opinión del procurador de la Administración, que está revestido de un mandato de la Constitución que me obliga en ciertos casos a dar este tipo de pronunciamientos y que sean atendidos por las autoridades correspondientes. Que esto no es una sentencia, hombre, ahora no es que yo voy a darme cuenta que eso no es una sentencia, pero lo que sí es una opinión del procurador de la Administración que tiene que ser atendida en el sentido de los elementos de juicios que se están estableciendo ahí, porque nosotros lo hacemos no en interés personal del procurador, sino en primero la responsabilidad que tengo como el cargo e interés general de lo que me establece y me mandata la Constitución. Le hago una consulta, distinguido procurador. Dice el artículo 156, los diputados principales y suplentes, cuando estos últimos, como usted leyó, estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado. Si lo hicieren, ese es el punto mío, se producirá la vacante absoluta del cargo de diputado principal o suplente, según sea el caso. ¿Quién determina la vacante absoluta del cargo de diputado principal o suplente? ¿A qué institución le corresponde determinar esto? En este momento eso no ha sido definido. ¿A quién le correspondería? Tengo entendido que el doctor Álvaro Cedeño, Ernesto Cedeño Alvarado presentó una demanda en ese sentido ante el Pleno de la Corte. ¿Sí? No conozco en este momento si ya la Corte la admitió y está dándole trámite. Esa pudiera ser una de los tribunales que le correspondería. Alguien dirá también, bueno, no, esto es competencia del Tribunal Electoral porque es el Tribunal Electoral el que tiene que ver con el tema de las credenciales, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que estaría por definir. Lo que sí es cierto, Álvaro, y te voy a leer lo que dijo la Corte en el 2004, casualmente con respecto a esto, que en caso que un legislador principal o suplente, violentando el artículo 156, ingresa al servicio público contrariando las disposiciones vigentes, su nombramiento estará viciado y por tanto los tribunales competentes podrían decretar su nulidad y por ello la separación del cargo. Ese es el tema. ¿Del cargo de diputado? De diputado, porque fíjate que la norma lo dice, el artículo 156 es el que dice que al darse la incompatibilidad lo que tú estás perdiendo es la curul. ¿Los municipios entran aquí también? ¿Están inhabilitados? En el 156 no. Tendría que revisar si pero me estás preguntando en cuanto a la calidad los suplentes pueden trabajar en municipios, por ejemplo. El suplente está... bueno. Si los suplentes de diputados pueden trabajar en municipios. Bueno, acordémonos una cosa. Los fondos que se devengan
de parte de quienes trabajan en el municipio no son fondos particulares. Son fondos del Estado. Son fondos públicos, ¿sí? Son fondos públicos. Sí. Alguien dirá que no son del Estado por aquellos aspectos técnicos, pero son fondos públicos. Luego, entonces, todos los que trabajan en el ámbito de los municipios son servidores públicos. Entonces estamos servidores en lo mismo. municipales. Sí, es que en todo lo que pasa es que desde el momento en que una persona labora para el Estado o para un municipio, se convierte en un servidor público. Conociendo este tema y la opinión del procurador de la administración, además el hecho de que el contralor haya reaccionado suspendiendo el pago en las instituciones públicas, ¿dónde dejamos a los superiores de las instituciones donde trabajan estos suplentes? Porque ¿tienen ellos algún grado de responsabilidad al ignorar esta opinión y al ignorar lo que está planteando el contralor? Bueno, ¿y la Constitución? Sí, habría que ver caso por caso. ¿Cómo tiene que operar esto, Álvaro? En todas las instituciones están laborando diputados suplentes. Tiene que verificar que si las veces que él ha salido a ocupar la curul del principal para reemplazarlo temporalmente, si él ha solicitado la licencia sin sueldo para ir a desempeñarse como tal y en función de esa aplicar lo que corresponde. O sea, cuando una persona se separa de licencia sin sueldo, no, obviamente, la misma denominación lo está diciendo, no puedes estar percibiendo sueldo mientras tú estés separado. Y ese es el aspecto que hay que ir y verificar en cada institución. Te lo digo ¿por qué? Porque cuando uno verifica las distintas consultas que se han hecho a la Procuraduría, todo indica que algún problema ocurría con algún jefe de alguna institución donde elaboraba un diputado suplente para haber hecho la consulta, en el sentido de que de pronto se ausentaban, no pedían sus permisos, no pedían las autorizaciones, no pedían la licencia, y este funcionario decía, oye, pero esto ¿cómo opera? Entonces le solicitaban la consulta al procurador de la administración. Lo digo porque cuando uno va leyendo la opinión que emitía el procurador de la administración versus a la consulta que hacía, todo indicaba que era eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema es que el hecho de que tú estés revestido de diputado suplente no te da a ti una patente para que tú te ausentes de tu lugar de trabajo si estás laborando en una institución del Estado. Para poderte separar, estando trabajando en una institución del Estado, tienes que solicitar la licencia respectiva. Eso es lo que dice la norma, eso está claramente establecido. Pongamos el ejemplo de que ese diputado suplente y al mismo tiempo subdirector de la lotería, como hay un caso en específico. Cuando ese subdirector de la lotería va a la asamblea, pide licencia en la lotería. Y la lotería no le paga por el tiempo que está actuando en la asamblea. Dicho sea de paso, en ese tiempo cobra lo que le paga la asamblea. Cuando se va a la lotería, no cobra en la asamblea, sino que cobra en la lotería. ¿Así pudiera ser? Así como está explicado es Álvaro. Es que lo que no se quiere es que de manera simultánea, estés ejerciendo dos funciones incompatibles entre sí. Porque de lo contrario, ahí está lo que dice el artículo 156 de la Constitución, ¿sí? Que se crea una incompatibilidad con el riesgo de perder la curul, de acreditarse esa situación. Bien, y me dice una persona aquí, el caso lo vemos para poner un ejemplo, ¿por qué los niños del EFARO no pueden tener 2 becas? Porque son fondos públicos. Una y punto, no pueden tener 2. Entonces, sí pueden los diputados suplentes trabajar al mismo tiempo, cobrar salarios en 2 instituciones, la asamblea, o cobrar un emolumento en 2 instituciones, porque ellos le han cambiado ahora el nombre, en la asamblea y en cualquier institución. No puede ser. Acá, ¿qué pasa con los diputados abogados? ¿Por qué pueden faltar a la asamblea y estar litigando en los tribunales? Mira, ese es otro tema también bastante delicado, Álvaro. Cuando la Constitución habla que el abogado, el diputado que es abogado puede desempeñar y ejercer la profesión, le dice que tiene que pedir una licencia. Aquí se ha interpretado que la licencia es de carácter general, es decir, pido licencia desde el principio y ya yo tengo la licencia para el resto del periodo. Cuando uno interpreta esta norma, por lo menos la Procuraduría de Administración, el Procurador de Administración, le da otro sentido. La licencia es para cada caso en específico. Y cuando tú estás de licencia, la licencia es una figura que dice, mientras estés de licencia, tú no estás ejerciendo tu cargo. O sea, temporalmente usted deja de ser diputado. Esa es la concepción de lo que implica
separarse, solicitar y que le otorguen a uno una licencia. No vas a ocupar, no vas a desempeñarte, pierdes temporalmente la condición que tienes mientras estés en uso de una licencia. Okay. Y ese es el tema que habría que analizar si cuando se dio esta licencia mediante una resolución por parte de la Asamblea se está aplicando en ese sentido. Es decir, cada vez que un diputado que tiene la condición de abogado está ejerciendo la profesión, hay que interpretar que él a su vez no está devengando el sueldo de diputado porque está separado temporalmente porque está ejerciendo la profesión. Aquí me dicen los suplentes, aquí me dicen, y los representantes que son diputados, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, lo que pasa es que la Corte allí señaló que sí pueden ejercerlo indistintamente. Son opiniones que obviamente son controvertidas. Hay situaciones en otros, por ejemplo, estaba leyendo hace poco en España que eso lo están eliminando, esas dobles postulaciones, porque uno en última instancia tiene que definir realmente qué es lo que tú quieres, o quieres ser representante de corregimiento, claro, o quieres ser diputado. Pero bueno, eso es un tema de polémica que quizás en la Comisión de Reformas Electorales se pudiera abordar. Pero en la Corte, cuando se pronunció sobre ese aspecto, consideró que no violaba la Constitución el hecho de que pudiera ser a la vez representante de corregimiento o diputado. Lo que hay que ver es en la forma como lo va a ejercer, ¿no? A la vez que estás de representante de corregimiento, como a la vez está ejerciendo como diputado si se establece la incompatibilidad allí. Bien, muchísimas gracias, don Rigoberto González.